celebrando. Entonces, ¿qué se está celebrando esta semana? Quiero comenzar con el Evangelio de Lucas, ¿sí? El Evangelio de Lucas en el capítulo 2, los versículos del 1 al 9. Aconteció en aquellos días que se promulgó un edicto de parte de Augusto César que todo el mundo fuese empadronado. Este primer censo se hizo siendo Cirenio gobernador de Siria, e iban todos para ser empadronados cada uno a su ciudad. Y José subió de Galilea, de la ciudad de Nazaret a Judea, a la ciudad de David, que se llama Belén, por cuanto era de la casa y familia de David, para ser empadronado con María su mujer, desposada con él, la cual estaba encinta. Y aconteció que estando ellos allí se cumplieron los días de su alumbramiento, y dio a luz a su hijo primogénito, y lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el mesón. Tomemos en cuenta la palabra pesebre, por favor. Los ángeles y los pastores. Había pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. Y he aquí que se les presentó un ángel del Señor y la gloria del Señor los rodeó de resplandor y tuvieron gran temor. Pero el ángel les dijo, no temáis, porque he aquí os doy nuevas de gran gozo que será para todo el pueblo. Que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Esto os servirá de señal. Hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. Y repentinamente apareció con el ángel una multitud de las huestes celestiales que alababan a Dios y decían, gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Sucedió que cuando los ángeles se fueron de ellos al cielo, los pastores se dijeron unos a otros, pasemos pues hasta Belén y veamos que esto que ha sucedido y que el Señor nos ha manifestado. Vinieron pues apresuradamente y hallaron a María y a José y al niño acostado en el pesebre. Y al verlo dieron a conocer lo que se les había dicho acerca del niño. Y todos los que lo oyeron se maravillaron de lo que los pastores les decían. Pero María guardaba todas estas cosas meditándolas en su corazón. Y volvieron los pastores glorificando y alabando a Dios por todas las cosas que habían oído y visto y como se les había dicho. Bueno, esta palabra, pues, es la base sobre la cual vamos a hablar hoy, con algunos datos importantes a tomar en cuenta, porque la Biblia sí nos narra el nacimiento de Jesucristo. El nacimiento de Jesucristo, a la luz de las profecías, cumple con todos los parámetros para darnos a entender que Él es nuestro Salvador. Y hoy quiero compartir con ustedes algunos datos importantes. Por ejemplo, el periodo de frío en un desierto es intenso. Y si Jesús nació en Belén, si nació, digamos, en esta zona geográfica, estamos hablando de que Él nació en un desierto. Sí, lo que hoy es Israel, pero es un clima de desierto. Cuando allí hay frío, es un frío intenso. Y al ser este un dato relevante, el hecho de que se mencione en el pasaje de la Biblia el censo, los censos no se realizaban en invierno, ¿sí? Cuando hay censos, ustedes saben que contratan un grupo de funcionarios para que vayan y recorran las zonas y, digamos, hagan las encuestas pertinentes a las personas, digamos, que allí habitan, pero aquí este censo tenía algo interesante, y es que tenían que ir al lugar donde habían sido registrados, o sea, donde estaba su registro civil. Si actualmente se hiciera esto, por ejemplo, a mí me tocaría ir a Cali, a mi esposa le tocaría ir a Zarzal, así por ejemplo, ¿no? Mis hijos a Palmira, que es donde fueron registrados. En este caso, todas las familias se registraban, digamos, en la ciudad capital, y a José le tocó ir allá y de todas maneras se tenía que suceder esto para que Jesucristo naciera en Belén. ¿Qué pasa con los censos? Se hacían cuando los caminos eran transitables. En un desierto que no había pavimento ni nada, entonces, ¿cómo serían los caminos durante un invierno intenso? El invierno allí es de muchas lluvias, de mucho frío, incluso mi esposa me ha explicado que hay una zona que a pesar de que es desierto por ser alta, ¿sí? Cae nieve. Eso es algo que se da una vez al año y es algo bien interesante. Es probable entonces que estos hechos se hayan dado en un periodo de clima fresco. Muy importante esto. La descripción incluso del pastoreo nocturno es evidencia de la temporada de clima no tan frío. Estos 4 puntos que les traigo yo acá es para que entendamos que, digamos, actualmente, para lo que hoy es diciembre, digamos, este nombre que no existía para esos periodos de tiempo histórico, estas semanas corresponden al frío intenso en Israel.
¿sí? Digamos de aquí para allá, ¿sí? Lo que es del 15 de allá en adelante es el frío intenso. Con esto que les estoy diciendo, no es probable que Jesucristo haya nacido el 24 de diciembre. No hay posibilidad. ¿Por qué? Porque el periodo de invierno es muy intenso para esa temporada del año. Lo que para nosotros es diciembre, ellos tienen otro nombre, ¿no? Ellos tienen otro nombre, digamos, en su calendario. Entonces, esta narración que acabamos de leer, con el detalle del censo, el pastoreo de los rebaños, porque ocurre algo. Cuando hay invierno, si hay algo que los israelitas hacen es cuidar sus ovejas. Entonces, en los periodos de frío, no llevan a sus rebaños al campo, les hacen una casa, los llevan a un lugar donde los alimentan y los guardan del frío intenso. ¿Dónde estaban los pastores? A campo abierto, ¿sí? Y entonces no hay posibilidad de que Jesucristo haya nacido 24 de diciembre. No es posible. ¿Hasta ahí vamos claros? ¿Sí? Ok. Sí. Julián dice que sí o dice que no. Ah, bueno, listo, sí, señor. Ok. Ahora vamos a leer Levítico 12. Esta parte del Antiguo Testamento me interesa leérselos porque vamos a contextualizar. Hoy es un tema en el que quiero que reflexionemos mucho sobre lo sagrada que es la palabra de Dios y cómo con detenimiento tenemos que tomarla. En Levítico 12 dice que Dios le habló a Moisés y le dijo: habla a los hijos de Israel y diles: la mujer, cuando conciba y dé a luz varón, será inmunda 7 días. Conforme a los días de su menstruación, será inmunda. Esta palabra inmunda, para nosotros, para mí suena muy fuerte, ¿sí? Es como algo bastante repudiable, pero en sí tiene que ver con una separación de limpieza. Es decir, cuando se utiliza esta expresión en el contexto sobre el cual se redactó esta ley, es que cada vez que usted lea en el Antiguo Testamento la palabra inmundo, es que la persona se tiene que separar para tener una purificación más profunda, no un simple baño y ya. Entonces, es un poquito menos tediosa la expresión, digamos, a nuestro contexto, es muy fuerte, pero allí es, digamos, un contexto más de limpieza. Entonces dice, mire, si tiene un varón, ¿cuántos días sería inmunda? 7, ¿sí? Conforme a los días de su menstruación será inmunda, dice. Y al octavo día, ¿qué se hace? Se circuncida al niño, al octavo día. Mas ella permanecerá 33 días purificándose de su sangre. Ninguna cosa santa tocará, ni vendrá al santuario hasta cuando sean cumplidos los días de su purificación. ¿Cuántos días entonces entre el nacimiento y la salida oficial de una mujer con su bebé pasaban entonces? ¿Cuántos días? 40. 40. Muy bien. 41. 40. Entonces, muy bien. Entonces, pero el día octavo iba el ministro al hogar a circuncidar al niño. Entonces, entre circuncisión y salida oficial son 2 periodos diferentes. Al octavo día es la circuncisión, al octavo día. Pero la mamá, desde el día que nace hasta el día de salida, tenía que contar entonces 40 días. Sí, ahí están. Los 7 días al octavo día, digamos, la circuncisión, 33 días purificándose, entonces al día 41 es que ya realmente la mamá salía. Entonces, miren las indicaciones que hay acá. Cumplidos los 8 días para circuncidar al niño, le pusieron por nombre Jesús. Esto está en Lucas 2. Estamos ya contrastando lo que dice Levítico con lo que dice Lucas. Cumplidos los 8 días para circuncidar al niño, le pusieron por nombre Jesús, el cual le había sido puesto por el ángel antes que fuese concebido. Aquí lo que vemos es cómo el conocimiento de la palabra en el hogar de Jesús. Dice que cumplidos los 8 días para circuncidar al niño, le pusieron por nombre Jesús, el cual le había sido puesto por el ángel antes que fuese concebido. Entonces, octavo día, circuncisión. Y cuando se cumplieron los días de la purificación de ellos conforme a la ley de Moisés, ¿qué hicieron? Le trajeron a Jerusalén para presentarle al Señor. ¿Sí ven cómo María y José, súper conocedores de la palabra? Jesús no podía haber nacido en un hogar diferente.
porque tenían que ser conocedores de la palabra. Entonces, por eso Jesús fue elegido para que naciera a través de María, una mujer temerosa de la palabra, conocedora de la palabra, pero también de José, un hombre conocedor de las profecías, conocedor de la palabra, porque si no, no, por lo menos José no hubiera aceptado a María. Este es que está metiéndome un gol del Espíritu Santo, ¿qué le pasa? O sea, él no hubiera querido. Pero José conocía las profecías, conocía la palabra y por eso aceptó a María y María aceptó el desafío y ahí está. Entonces, a pesar de todo esto, 8 días de circuncisión y 40 días después, cuando se cumplieron los días de la purificación, lo presentaron al templo. Esto es muy importante, como nosotros vemos a esta familia enfocada en cumplir absolutamente cada detalle de la palabra de Dios establecida desde el Antiguo Testamento. Muy lindo, a mí me parece genial estos detalles en la palabra. ¿Qué pasa aquí? Un detalle. El templo estaba operando, estaba abierto al público 40 días después del nacimiento de Jesús. El día que ella fue con José a presentarlo al templo, que se levantó alguien y dijo, uy, caramba, no me morí sin ver a este niño, el templo estaba operando. Otro detalle que nos da cuenta que no era un periodo de intenso frío, sino que era un periodo de clima fresco, de clima donde todo el mundo se podía mover, donde las mujeres que habían tenido sus hijos podían llegar al templo, no había ningún problema. Entonces tenemos ya 3 evidencias profundas que dan a claridad, no puede haber nacido Jesucristo el 24 de diciembre, no hay razón de ser para que, digamos, en cualquier sector hayamos promulgado, creído o de hecho aceptado y formado parte de considerar que la celebración del nacimiento del Mesías corresponde a este mes. Nada, absolutamente nada que ver. ¿Vamos bien hasta ahí? Sí, señor. Sí, ok, perfecto. Muy bien. Vamos adelante. ¿Vas a decir algo? Todavía no. Muy bien. Este cuadro que les pongo yo acá, se los traigo con un propósito de pronto de hacer un énfasis en el tema del calendario hebreo. Julio le estaba mencionando, chévere la investigación que hizo también, pero también para que nosotros tengamos un panorama amplio de lo que significa, digamos, el periodo ay, se me olvida la expresión, por favor, lo que tiene que ver con la siembra y la cosecha, como el periodo de los periodos adecuados para sembrar, para cosechar, ¿sí? Entonces, por ejemplo, el año hebreo empieza en el mes de Nisan, que para nosotros viene siendo marzo-abril, ¿sí? Ay, pero ¿por qué se me está adelantando su merced? Ay, bueno, mes de Nisan, acá en esta parte, y aquí es donde se celebra la Pascua, y ahí ellos tienen un año, este es el año religioso, es el de la Pascua, ¿no? Porque el civil es el de Rosh Hashanah. Bueno, entre marzo y abril. Entonces, aquí, digamos, el clima se presta para la siembra de la cebada, ¿cierto? Y el Jordán crece por las lluvias y el deshielo, o sea, porque acaban de salir del invierno. Luego viene el mes de Iyar, que es abril-mayo, entonces aquí estamos hablando de la temporada seca, un cielo despejado, pues, el trigo crece. El mes de Sivan, que es por ahí mayo-junio, es una primavera. Entonces aquí es donde está la fiesta del Pentecostés, ¿sí? Regularmente en estos periodos de tiempo encontramos que mayormente coincide lo que para nosotros se nos llama Semana Santa, es la semana de la Pascua. Esa es una de las fiestas que muchas veces coincide con el calendario hebreo. Es de las pocas que realmente coincide, ¿sí? Ahora, el contexto que se le da a la Semana Santa, digamos, en la religión tradicional es otro. Entonces aquí aparece el trigo, también las brevas, ¿sí? Hace calor, pero porque el cielo está supremamente despejado. Entonces estos meses, lo que son Tamuz, que es junio, julio, Av, julio, agosto, Elul, agosto, septiembre, son verano, pero el verano empieza a ser un poquito más fresco, ¿sí? Entonces, ¿qué ocurre? Aquí hace un calor, el rocío de algunos sectores, aparecen las uvas, los frutos de verano, los dátiles, higos y las uvas, el calor, ¿cierto? Porque pues estamos hablando de un desierto, pero aquí hay un detalle importante en el mes de Tisri, que es septiembre-octubre. Ojo, ojo con esto. Aquí es donde hay unas fiestas que se llama Yom Teruah,
las fiestas de Yom Kippur, es cuando ellos hacen el ayuno del año, ¿cierto? Es cuando el sumo sacerdote entraba al tabernáculo para hacer expiación por el pecado del pueblo, pero aquí hay algún detalle, y esto que lo quiero destacar acá, ¿sí lo están viendo? La ruedita que acabo de colocar, ¿sí? Esta es la fiesta de las cabañas. Hasta el día de hoy Israel hace unas cabañitas para recordar que ellos vivieron en el desierto. Ese es el propósito. Lo hacen en ese mes porque es un mes fresco y de hecho se van a dormir allá y toda la cuestión. Entonces, ojo, porque este es de nombre Sukkot, palabra que se tradujo en la tradición como pesebre. Ojo, ojo, ¿de acuerdo? Como pesebre. Entonces, lo más probable es que Jesucristo haya nacido es en este periodo de tiempo, por clima, por las descripciones, porque es el periodo donde están los rebaños afuera para aprovechar, digamos, todo, o sea, se está arando la tierra, o sea, los rebaños están, el clima se está refrescando, pero no es invierno, están las cabañas, entonces es probable que por el hecho de que se hable de que Jesús nació en un pesebre, es que se estaban celebrando las fiestas de qué? De las cabañas. Muy bien, ahora, continuando con el cuadro, mire que ya en Hezban, que es octubre, noviembre, empiezan las lluvias ligeras y aparecen las aceitunas, ¿sí? En Kislev, noviembre, diciembre es del otoño, entonces aquí está, ojo con esto. Griselda, no sé si usted me puede ayudar allí preparando Juan 10, 22, 23, que ese no lo tengo en pantalla, pero sí me gustaría que lo leas. Por favor, Juan 10, 22 y 23. En este mes, digamos que para nosotros es noviembre, diciembre, Kislev. Yo hace unos días compartí con ustedes una temática en la cual el mes de Kislev es el mes de dar, ¿sí? Es el mes de aprovechar todo el mes porque es, digamos, donde realmente ya es tiempo de compartir los frutos, porque hasta ya las aceitunas están, digámoslo así. Hay un aumento de lluvias, pero empiezan las heladas y la nieve en las montañas y los rebaños entran en resguardo, los guardan. ¿Se acuerdan la narración de los ángeles y los pastores? Los rebaños estaban afuera, aquí los rebaños entonces están guardaditos y viene la fiesta de las luces, que se llama la fiesta de la dedicación, que es la fiesta de Hanukkah. Aquí se las estoy destacando. Los judíos celebran esta fiesta por dos razones. Una, por recordar la victoria que Dios le dio al pueblo de Israel a través de una familia llamada Macabeos, en la cual vencieron al pueblo griego que quería, digamos, anular todo el conocimiento de la palabra de Dios en el pueblo, pero también recordar la luz desde el momento que fue creada en el huerto del Edén, lo cual me parece algo maravilloso. Y entonces, ¿qué ocurre? Miren ustedes que ellos durante 8 días van encendiendo velas para recordar el milagro del aceite que mantuvo encendido el santuario durante 8 días con una porción que alcanzaba para un solo día, pero sobre todo recuerdan la luz. Y entonces miren ustedes que resulta que en la tradición empiezan a ir casi que colocando eso, digamos, como de tal manera que se parezca, que concuerde. Pero quiero que escuchemos Juan 10, 22, 23. Griselda, ¿ya lo tienes? Sí, señor, dice. Dale. Y se hacían las enseñas de dedicación en Jerusalén y era invierno. Y Jesús andaba en el templo por el portal de Salomón. Ay, Griselda, yo no te escuché. ¿No? No. Pero otra vez, dice, y se hacían las enseñas de dedicación en Jerusalén y era invierno. Y Jesús andaba en el templo por el portal de Salomón. Correcto. Entonces, Jesús asistió a esta fiesta. O sea, es algo muy importante. Jesús nunca faltó ni a la Pascua, ni a las fiestas de dedicación. Siempre cumplió todas las fiestas las cumplió porque él tenía que cumplir toda la ley, si no, no sería el Salvador. Entonces, por eso quería leer ese versículo porque Jesucristo celebró todas las fiestas. Entonces, luego viene el mes de Tebet, que es diciembre-enero, que dice que es un frío máximo, ¿cierto? La vegetación crece. El mes de Shevat, que ya empieza a haber menos frío, ¿cierto? Pero entonces ya arranca el mes de Adar, que ese mes es muy fuerte, ¿no? O sea, es un mes muy significativo,
que es febrero-marzo, que es cuando se celebra la fiesta de Purim, que se conmemora lo que sucedió en la historia, digamos, de la reina Esther cuando intercede ante el rey. Noten ustedes que regularmente las celebraciones que hay tienen que ver es con el reconocimiento del poder de Dios en toda la magnificencia como tal. Entonces, con ese cuadro, quería que miráramos como, digamos, el calendario nuestro. No tiene lógica pensar que Jesucristo haya nacido en diciembre, de ninguna manera. No, no existe, pero quiero ahorita que compartamos un resto de datos para que usted de aquí en adelante, al igual que yo llevo muchos años con esto, eso no es de ahorita, yo desde hace poco hablábamos con alguien, decíamos, mira, desde que nosotros somos pastores, a las iglesias que hemos dirigido les decimos Jesús no nació en diciembre, no lo estamos celebrando, o no, ¿sí? Siempre se les hemos dicho, y a los niños y todo eso. Bueno, Mateo 2 nos dice, vamos a mirar aquí unos detalles del nacimiento de Jesús, pero en el Evangelio de Mateo. Mateo 2 nos dice, Jesús nació en Belén de Judea durante el reinado de Herodes. Por ese tiempo, algunos sabios de países de Oriente llegaron a Jerusalén y preguntaron. Que hay un detalle importante, ni eran reyes ni eran magos, ¿sí? Eran sabios de Oriente, ¿sí? Llegaron a Jerusalén y preguntaron, ¿dónde está el rey de los judíos que acaba de nacer? Vimos su estrella mientras salía y hemos venido a adorar. Cuando el rey de Herodes oyó esto, se perturbó profundamente, igual que todos en Jerusalén. Ahora, ¿qué vieron ellos? La estrella, una estrella, ¿sí? Más o menos investigando eran científicos porque no eran brujos, eran científicos, lo que serían astrónomos, ¿sí? Y entonces el cielo no podía estar lleno de nubes, no podía ser invierno, tenía que estar despejado para que ellos observaran la estrella. Continúa Mateo, dice. Después de esa reunión, los sabios siguieron su camino, y la estrella que habían visto en el oriente los guió hasta Belén. Iba delante de ellos y se detuvo sobre el lugar donde estaba el niño. Cuando vieron la estrella se llenaron de alegría. Entraron en la casa y vieron al niño con su madre, María, y se inclinaron y lo adoraron. Luego abrieron sus cofres de tesoro y le dieron regalos de oro, incienso y mirra. Pregunta, en la narración pasada, ¿dónde dice que nació Jesucristo? ¿En dónde? ¿En un qué? Un pesebre. En un pesebre. Versículo 11, que lo tienen en pantalla. ¿A dónde entraron los sabios de Oriente? ¿A dónde? A la casa. A la casa. Muy bien. Aquí vamos a ver un detalle interesante. Busqué todas las traducciones y acá dice casa, en todas. Entonces, cuando los sabios de Oriente visitaron a Jesús, ya había pasado tiempo. Ya Jesucristo salió del pesebre, ya se había instalado, ya había pasado tiempo. Cuando Herodes se dio cuenta que los sabios se habían burlado de él, se puso furioso. Entonces, basado en lo que dijeron los sabios sobre la primera aparición de la estrella, Herodes envió soldados para matar a todos los niños que vivieran en Belén, en sus alrededores, que tuvieran 2 años o menos. Nos lo acaba ahorita de compartir Julio. Entonces, no es la misma etapa, digamos, de tiempo. Lo que leímos, el nacimiento en el pesebre, el nacimiento ahorita, la visita de estos sabios, no es lo mismo. Y esta reacción de este señor, obviamente no quise detenerme con el tema histórico de Herodes, de cuándo murió, en qué año murió, ¿sí? Pero esto es muy importante. Jesucristo ya estaba grandecito acá, ya ellos vivían en su casa. Muy bien. Importante. La Biblia narra tiempos específicos del nacimiento de Jesús. Los narra, específicos, pero ninguno coincide con las fechas de conmemoración usadas por las tradiciones religiosas. Ninguno. La Biblia no menciona una fecha. La Biblia sí menciona tiempos conforme lo está establecido en la palabra, en la medición de tiempos por las estaciones y el calendario que ellos manejan. Los seguidores de Jesucristo podemos estar ignorando detalles importantes. Me encantó todo lo que Julio nos ha compartido hoy. Es muy curioso, ¿no? O sea, Dios cómo mueve sus cosas porque Él lo pone a ver esto y vamos a compartir esto. Me parece lindo, ¿verdad? Cómo todo esto pasa. Entonces vamos a ir acercándonos hacia lo que nos preguntaba Julián.
de dónde y por qué. Lo que pasa es que a veces con las buenas intenciones se va pavimentando el sendero que conduce al error. Entonces, nosotros también muchas veces podemos estar ignorando ciertos datos. Todas estas celebraciones, por ejemplo, nosotros las vemos muy lindas y de hecho lo son. Sí, son bonitas. Pero es importante tomar en cuenta que no existe un solo versículo bíblico en el Nuevo Testamento que documente la celebración de la Navidad. Muéstreme uno, por favor, si usted sí lo encuentra, porque yo no lo encontré. Que diga que la iglesia tal celebró Navidad. Corinto, Éfeso, Tesalónica. Apocalipsis. En Apocalipsis, Wow. alguno de los mensajes a las 7 iglesias se le dice, tengo contra ti que no celebraste Navidad. Tengo contra ti que no hiciste los 9 días. No, no existe. No existe. Ni uno solo. Ninguna mención, con mayor razón en el Antiguo Testamento, no existe. No, Las profecías del nacimiento de Jesús, que de hecho se cumplen con él, se dan con él, ¿ya? Ninguna dice, se conmemorará el nacimiento a perpetuidad durante tantos días, ninguna. Porque de hecho, los nacimientos no eran motivo de celebración, sino la circuncisión. Y ya, digamos, la adolescencia, lo que hoy llaman Bar Mishvah, ¿cierto? Sí. La adolescencia, pero entonces, la presentación, entonces en la circuncisión es un banquete, una fiesta impresionante, ¿sí? Entonces, ninguna mención en el Nuevo, ninguna mención en el Antiguo Testamento. Este silencio es contrastante con relación a las múltiples descripciones de las fiestas bíblicas y el plan de salvación. Miren ustedes que muchas veces cuando uno le plantea a alguien, mira, tú puedes el viernes hacer una oración con tu familia reconociendo que el sábado es sagrado. Ay, ¿cómo así? Eso es judío. No, eso es bíblico. Es diferente. Una tradición a una celebración bíblica, de las cuales todas participó Jesucristo. En cada fiesta bíblica está Jesucristo descrito. ¿Está o no? Claro que sí. Está allí. La sangre en los dinteles en el Antiguo Testamento, el cuerpo y la sangre de Cristo en la Santa Cena. Entonces la pregunta es parecida a la de Julián, ¿por qué la iglesia otorga un énfasis a esta celebración? ¿Por qué? ¿Cuál es la razón? ¿Por qué incluso en el corazón de multitud de cristianos hay gozo de pensar de que esta celebración tiene que ver con Jesús? ¿Por qué? ¿Qué sucede? ¿Sí? Y entonces yo creo que de los que me conocen de años atrás saben de que nosotros llamábamos cena de fin de año, todo esto, y le decíamos a la gente, no tiene que ver con Jesucristo, pero aprovechemos el ambiente. Eso sí éramos claros, ¿no? Sí, claro. Aprovechemos. Sí, pues no tiene que ver con Jesucristo. Muy bien. Entonces vamos a mirar un poco de historia. Aquí, Julián, la pregunta tuya va a irse desarrollando. Existió un señor que se llamó el emperador Constantino, que existió entre los años 272 y 337 después de Cristo. Después de Cristo, estamos hablando de que nació 272 años después de Cristo. Ahora, la medida después de Cristo según estaba investigando durante varios meses, no es exactamente cuando él nació, sino que después lo empiezan a medir un poquito. Desarrolló su liderazgo en un periodo crítico del Imperio Romano. ¿Cuál era el imperio que gobernaba a Israel cuando Jesucristo nació? Roma. Los romanos. Los romanos. Entonces, imagínense ustedes que 300 años después, todavía Roma seguía siendo un imperio. Y entonces, este señor empezó a ser emperador cuando tenía más o menos, si se cuenta, entre 50 y 52 años, más o menos. En el año 312, después de Cristo, enfrenta y gana una batalla que se llama la batalla del Puente Milvio, del cual existe una construcción que se llama el Arco del Triunfo. Entonces, ¿pero qué pasó con esa batalla? ¿Sí? Se conoce que en esa batalla el emperador Constantino estaba perdiendo, digamos, varias batallas, pero en esa batalla él miró el sol y lo vio en forma de cruz. Y lo curioso, porque uno diría, bueno, es que el sol uno lo puede mirar en forma de cruz, pero dice la historia que él declaró que en la visión
vio una frase que decía: con este símbolo vencerás. ¿Cuál símbolo? La cruz. Entonces, él mandó a colocar la cruz en todos los escudos de sus soldados, en todos sus, bueno, como se llame, digamos, su armadura, y resulta que ganó. Entonces, se le atribuye el triunfo de esa batalla a esa visión. Resultado de haber ganado esa batalla, el emperador Constantino declaró la libertad religiosa. Ojo pues. Entonces, ¿cómo está documentado esto? En el Edicto de Milán, en el año 313 después de Cristo, fue un decreto que estableció la libertad religiosa en el Imperio Romano, poniendo fin a las persecuciones y permitiendo a los cristianos desarrollar su fe. Entonces, uno dice: oh, qué bien, cuando se habla de libertad religiosa. Claro, claro, lo que pasa es que no era solamente, digamos, en términos políticos, la religión judía la que estaba siendo perjudicada, no, eran todas las religiones que habían. La que ellos de por sí, por ser romanos, practicaban, que involucraba cargar estatuas por las calles y hacer ciertas ceremonias. La religión judía, que siempre ha sido la misma, el Shabbat, todas las fiestas que estamos describiendo, los sacrificios en el templo, pero había otras religiones allí en ese imperio. Entonces les dieron libertad a todas las expresiones religiosas de que se desarrollaran tranquilamente, sin persecución y sin problema. Eso fue lo que hizo Constantino en ese año, y uno dice: aplausos para este señor, porque realmente tuvo un impacto impresionante. Continuando con la historia, tiempo después de haberse declarado ese edicto, en el Concilio de Nicea 325 después de Cristo, se define, ojo, el credo nuevo, que involucraría el reconocimiento de Cristo como Señor. Mucho cuidado con este detalle tan interesante. Lo que pasa es que aquí se hizo un credo que es el que incluso utilizan algunas corrientes religiosas, digamos, de corte que yo podría llamar ecuménico. Si quieren, busquen en sus buscadores credo de Nicea, y se van a dar cuenta que allí se involucra el reconocimiento de Cristo como Señor, pero sin oponerse a los demás cultos existentes. Entonces, sin oponerse. Les creo en Cristo, tal cosa, pero no me opongo a que alguien, digamos, crea en la intercesión de las ánimas, que alguien crea en otras cosas. Entonces eso está implícito allí. En el 321 después de Cristo se decreta el domingo como día de reposo. Miren pues, para que coincidiera con la celebración al dios Sol que estaba en alguna de las culturas religiosas que imperaban allí. De tal manera que equilibrara la celebración del Shabbat judío, ¿sí? Dado el concilio anterior que daba la libertad religiosa. Entonces, ¿qué dijeron? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Tenemos que colocar un día de reposo, pero entonces nos va a tocar colocarlo el domingo, ya que los judíos tienen el sábado. Entonces, para nosotros, a partir de ahora, el día de reposo va a ser el domingo, para no perjudicar tanto la productividad. ¿Estoy siendo claro hasta ahí? Entonces, en ese año se declaró el domingo como Día del Señor. Ahora, ¿de cuál Señor? Resulta que la cultura religiosa que celebraba el día de reposo el domingo es una cultura religiosa que reconocía el domingo como el día del sol, del sol. Y entonces, como Jesucristo dice que es la luz del mundo, entonces acomodaron allí el domingo como el día de reposo. ¿Qué tal? ¿Claro hasta ahí? Espero que sí. Durante su gobierno se establece la fiesta sagrada del Sol Invictus, que es el 25 de diciembre. Entonces noten ustedes de dónde proviene esta serie de ajustes, pongámoslos entre comillas, a la palabra de Dios, y cómo el liderazgo de una persona llega a impactar tanto la historia de la humanidad. Algo más. Hablemos del Edicto de Tesalónica, que fue promulgado el 27 de febrero de 380 después de Cristo por los emperadores Teodosio, Graciano, Valentiniano. Fue una ley crucial que declaró el cristianismo niceno como la religión oficial del Imperio Romano. En ese año, mire, después de Constantino, todo lo que sucedió. Digamos, este Edicto de Tesalónica tiene un detalle relevante, y es que
aquí se decretó que todos los ciudadanos quedaban obligados a profesar la religión cristiana romana, ¿sí? Y toda creencia que no fuese acorde al credo que ellos establecieron se llamaba paganismo o herejía. Y de ahí para allá vino todo lo que fue, si no crees esto, entonces quedas por fuera. Se establece así la iglesia y el Estado en una relación formal, marcando el fin de la tolerancia religiosa. Entonces, claro, ya Constantino no estaba, entonces todos los demás empiezan a generar, mire, hagamos esto, acomodémoslo de esta manera. Entonces ya tienen cuándo y por qué el 25 de diciembre empezó a ser especial, cuándo y por qué empezó el domingo a ser especial, cuándo y por qué entonces el cristianismo como tal propiamente del libro de los Hechos en adelante empezó a tener una especie de silencio porque muchos también se fueron acomodando a ese tipo de, digamos, de normas que se establecieron a la fe de muchos. Y la historia actualmente continúa. En Isaías 40, el profeta dice, voz que decía, da voces, y yo respondí, ¿qué tengo que decir a voces? Que toda carne es hierba, y toda su gloria como flor del campo. La hierba se seca y la flor se marchita, porque el viento de Jehová sopló en ella. Ciertamente como hierba es el pueblo. Sécase la hierba, marchítase la flor, mas la palabra de Dios nuestro permanece para siempre. Yo lo que quiero hoy que quede claro, no es que yo ando en contra de nada ni de nadie, porque vea, les soy honesto, a mí no me interesa andarle haciendo mala propaganda a ningún tipo de doctrina, no me interesa, pero sí me interesa que quienes nos escuchen a nosotros sepan que les compartiremos palabra, la palabra de Dios, la palabra de Dios. Y que estos tiempos, usted, bueno, muy lindo todo, especial, ok, pero seamos conscientes de que no tiene que ver con la palabra de Dios. Lo que realmente permanece para siempre es la palabra de Dios. Nosotros somos frágiles, ¿sí? Somos como la flor del campo. Y termino con 1 Juan 5:20, que dice, pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero. Y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Es en Él, o sea, es en Él, no en una tradición y con mayor razón, pues en una tradición que realmente no tiene nada que ver con la palabra de Dios.